Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este primer encuentro de la serie de eventos virtuales acerca de si ha llegado el final al PIB, al Producto Interno Bruto, como medida del bienestar social. Este es un evento patrocinado por el Laboratorio de Métodos de la Flaxo y la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Sabemos que en las últimas semanas se ha desatado un interés inusitado por el tema del bienestar objetivo, subjetivo, la felicidad y demás, pues a raíz de declaraciones del presidente López Obrador en el sentido de que el PIB no es una medida suficientemente satisfactoria del bienestar público y que habría que pensar en la introducción de indicadores distintos, básicamente de orden subjetivo, por no llamarle espiritual. Eh, Vamos a tener el lujo de tener una primera presentación por parte del doctor Gerardo Leiva Parra, que es el director de investigación en el INEGI. Me van a permitir leer una breve semblanza del doctor Leiva. Doctor Leiva es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tiene una maestría en Economía en el ITAM y una maestría y el doctorado en la Cornell University, donde se especializó en temas de crecimiento y desarrollo económico. Adicionalmente, tiene un diplomado en psicología positiva de la Universidad Iberoamericana. Fue integrante del grupo de expertos en medición de la pobreza de la ONU, conocido como el Grupo de Río, y del Comité Técnico para la Medición de la Pobreza de México. En adición a haber impartido teoría económica en varias universidades, tiene 24 años de experiencia profesional en el INEGI, habiendo fungido como analista, asesor del presidente del instituto, director de censos económicos y director general adjunto de estadísticas económicas en el INEGI. A partir del 2009, funge como director general adjunto de investigación del INEGI. Está encargado, de hecho, de las encuestas que miden el bienestar subjetivo en México en el INEGI. Vamos a escuchar una presentación de alrededor de 45 minutos y después habrá lugar para preguntas y respuestas. Doctor Leiva, por favor. Gracias, Benjamín, muy amable por tu introducción y buenas tardes a todas y a todos quienes nos ven y nos escuchan. Un gusto saludarles. Eh, pues permítanme. Perfecto. Gracias. Pues el nombre de esta presentación es el bienestar subjetivo de los mexicanos y pues justamente la idea es. Tengo un problema aquí, ya está. Es pues platicar acerca del bienestar y la felicidad en México. Eh, y para eso recurro a esta tira de Quino, que no hace otra cosa sino recordarnos que el tema pues es de repente resbaloso para abordarse. Hay una un creciente interés a nivel internacional sobre investigar el bienestar y el progreso de las sociedades, y hay un creciente acuerdo acerca de la importancia de que esto se haga yendo más allá del PIB. El Beyond GDP es un movimiento que tiene eh, representación y que ha sido promovido por varios organismos internacionales, incluida la OCDE, y Eurostat, y que ha sido acogido también por una cantidad de oficinas nacionales de estadística en el mundo, incluido el INEGI. Entonces, ¿qué pasa con el PIB? El PIB ha sido, sigue siendo y seguirá siendo un indicador fundamental de la actividad económica en los países.
Ahora, desde un inicio, Simon Kuznets dejó muy claro, el inventor del PIB, dejó muy claro que no está diseñado como una medida propiamente del bienestar de la gente, sino como una medida de actividad económica. Como tal funciona bien, pero si queremos hablar de bienestar tenemos que ir más allá, tenemos que incorporar otros elementos. Cuando hablamos de PIB, tenemos que acordarnos que el Producto Interno Bruto de repente incluye cosas que no son, que no desembocan directamente en el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ocurriera un derrame petrolero y lanzáramos barcos y helicópteros y cuadrillas a hacer trabajos de remediación, pues eso va a sumar al PIB, pero no hace que la sociedad esté mejor. La sociedad apenas estaría eh, poniéndose al parejo de lo que era antes de ocurrir ese derrame. Igualmente, cuando tenemos una crisis de inseguridad y pues se producen más candados y más rejas, y tenemos más cárceles, tenemos más policías y más armas, todo eso suma al PIB, pero eso no quiere decir que esas actividades por sí nos hagan estar mejores. Actividades son actividades en las que incurrimos para tratar de balancear un mal, que en este caso es la inseguridad. Este tipo de gastos se llaman gastos defensivos y ello nos muestra que hay una cantidad de vías por las cuales podemos sumar al PIB sin estar sumando al bienestar de la gente. Y por supuesto, hay externalidades negativas que no necesariamente están siendo reconocidas en las mediciones del Producto Interno Bruto. Y por otro lado, hay cosas que el PIB no considera que sería deseable tomar en cuenta cuando queremos hablar del bienestar de la gente. Si las personas están más sanas o se hacen más deportes, si las personas disfrutan más de su vida o se sienten más felices o más seguras, si los estudiantes reciben una educación más integral o de mejor calidad, si los individuos son mejores ciudadanos y si gozan de mayores libertades y si tienen una participación en asuntos públicos y comunitarios. Y bueno, pues este tipo de revisiones de los alcances del PIB como medida de bienestar, pues ya tienen sus años. Es muy famosa una cita de Robert Kennedy en las elecciones presidenciales de 68, donde mencionaba algo así como lo que tienen ustedes en pantalla, finalizando esta sección donde dice: sin embargo, el Producto Nacional Bruto no toma en cuenta la salud de nuestros niños, la calidad de su educación, el disfrute de sus juegos, y remataba más adelante en este discurso diciendo que el PIB mide todo, excepto aquello que hace que la vida valga la pena. Entonces, eh, ante una creciente suspicacia acerca de si los indicadores existentes eran suficientes para medir adecuadamente el progreso y el bienestar de las sociedades, en 2008 el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, convocó a un grupo de expertos de muy alto nivel, encabezado por Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi. Esta es la comisión Stiglitz-Fitoussi. Y esta comisión generó un reporte que se dio a conocer por ahí de septiembre de 2009 y que nos muestra que el progreso social, digamos, al menos, podríamos verlo desde tres perspectivas, ¿no? Uno, el progreso material, lo que solemos medir en los indicadores económicos, pero, digamos, haciendo las cuentas de tal manera que nos quedemos con aquello que efectivamente llega a los hogares, a las personas, y haciéndolo de tal manera que seamos sensibles a los elementos distributivos, que no nos quedemos solamente con los agregados macros, sino que pongamos atención en de qué manera se distribuye esos logros materiales de la sociedad entre los diferentes grupos de personas a lo largo de la distribución del ingreso y hombres, mujeres, regiones, en fin, ¿no? Los distintos ámbitos que horizontal y verticalmente podemos considerar para la distribución de los valores que se reportan en las cuentas nacionales. El otro elemento tiene que ver con la sostenibilidad, la idea de que la equidad también tiene que ser intertemporal y que la generación actual tiene que cuidar los activos que requieren las generaciones que siguen para poder atender a sus propias necesidades.
activos de capital físico, natural, humano y social, y donde nos vamos a centrar en esta plática es en la parte de calidad de vida, que la podemos ver desde la perspectiva más objetiva de las capacidades de Zen o desde la perspectiva más subjetiva del enfoque psicológico del bienestar subjetivo. También debo decir que pues ha habido manifestaciones y acciones a nivel de organismos internacionales, como esta resolución de 2011 de Naciones Unidas que se llama Felicidad hacia un enfoque holístico del desarrollo, pues en la que se invita a los países a poner atención en los indicadores de progreso desde una perspectiva más amplia. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha organizado 6 foros mundiales que se han llamado sobre estadística, conocimiento y políticas, con participación de más de 100 países, donde se busca ver el crecimiento económico en el marco más amplio del progreso social, y que pues han venido promoviendo a lo largo de el primero de estos foros fue en 2004 en Palermo, el más reciente fue en Corea en 2018. Y estos foros pues, han venido promoviendo justamente este tipo de discusiones para generar acuerdos para que los indicadores de progreso social reflejen lo que es realmente importante para las personas. Y, por supuesto, ligarlo con políticas públicas. Tal vez la base estadística más importante a nivel internacional sobre esto que llamamos bienestar subjetivo y de manera más coloquial se llama felicidad, pues es la que ha generado Gallup, con más de 150 países de muestra desde hace ya bastantes años, y que se reporta todos los años en el Reporte Mundial de la Felicidad, y que nos permite ver cosas como que hay diferencias importantes entre los países que califican más alto en felicidad, en este caso usan la escalera de Cantil como indicador, y los que califican más bajos, que califican más altos son países ricos, países desarrollados, países seguros, países políticamente estables, países donde la gente puede salir tranquila a la calle en la noche en general y donde tienen seguridad de redes de apoyo formales e informales cuando sufren de algún problema, tienen alguna necesidad. Y en otro extremo tienen ustedes a países extremadamente pobres y violentos y con frecuencia en guerras intestinas o en guerras internacionales o insalubres, donde la esperanza de vida es muy baja, donde pues es riesgoso salir a la calle y donde es difícil confiar en extraños. Y en el medio pues está una cantidad de muchos otros países. Por ahí México aparece en el lugar 24 y pues digamos, es el esfuerzo de medición pues más extenso que se tiene en el mundo. Si ustedes grafican estos datos para el reporte más reciente, pues ven que la relación es positiva, positiva pero decreciente, de manera que, digamos, el incremento en el bienestar subjetivo asociado con el PIB per cápita, pues es mayor a medida que el PIB per cápita sea menor en el país que se toma en consideración. Si hacemos una representación logarítmica de esta relación, podemos ver pues que hay una clara asociación entre PIB per cápita y felicidad, es decir, hablar de satisfacción con la vida, hablar de escalera de Cantil, hablar de bienestar subjetivo, no significa que uno pueda simplemente suponer que el PIB no existiera, porque son variables que están asociadas. Y también la idea de ponerle mucha atención en las mediciones al tema de la felicidad o el bienestar subjetivo, pues no garantiza que se califique especialmente alto en esa materia, ¿no? Nosotros podemos ver, por ejemplo, el caso de Bután, que es famoso por no medir el PIB, sino la felicidad nacional bruta, que pues no es el país más feliz del mundo, ni lejanamente, estaba en 2012 y 2014 en el lugar 79 del ranking mundial y ahorita pues anda por ahí del lugar 95. Es decir, hay otras cosas además de poner la atención a este tema.
Por ejemplo, Venezuela pues tiene un Ministerio de la Felicidad, pero eso pues no ha impedido que pase del lugar 20 en 2010-2012 al lugar 99 en el levantamiento más reciente. Y ahora pues déjenme ya mostrarles un poco más de detalle de lo que hemos hecho en el INEGI sobre el tema. Hemos levantado varias encuestas, las que llevamos diaria por bienestar autorreportado. Empezamos en 2012, la segunda encuesta grande que hicimos sobre el tema fue en 2014 como módulo de condiciones socioeconómicas, como módulo de condiciones socioeconómicas que acompaña a la ENIG. Y, y también levantamos una encuesta trimestral a partir del tercer trimestre de 2013 hasta la fecha, con única excepción de abril de este año por la contingencia sanitaria. Entonces, pues tenemos ya pues, un número importante de levantamientos. El levantamiento trimestral lleva 23 recogidas de datos y, y los otros dos que les platico. Y además hemos metido módulos sobre el tema, por ejemplo, en una encuesta nacional de uso del tiempo de los hogares y en la encuesta demográfica retrospectiva de 2017. Entonces, pues, ¿qué medimos? Medimos evaluaciones como satisfacción con la vida y medimos afectos que se refieren a emociones como estar alegre, tranquilo, enojado o triste. Y también hacemos medidas eudemónicas que están relacionadas con el sentido de propósito en la vida. Para que se dé una idea, cuando llegamos con algunos de los entrevistados, le hacemos una serie de preguntas que se ven más o menos así. Les mostramos una tarjeta para que tengan un apoyo visual y les hacemos una pregunta como, ¿podría decirme qué tan satisfecho se encuentra actualmente con su vida? Y responden en una escala de 0 a 10, donde 0 es lo más bajo y 10 es lo más alto, ¿no? Eh, Ahora déjenme mostrarles algunos resultados de estos trabajos. Un primer resultado es este. Aquí tenemos etiquetados como muy insatisfechos a quienes respondieron entre 0 y 4. Son millones de personas. Estamos refiriéndonos al levantamiento de 2014. Insatisfecho quienes respondieron 5 o 6, satisfecho quienes respondieron 7 u 8 y muy satisfecho quienes respondieron 9 o 10. Se pueden dar cuenta de que a la mayor parte corresponde satisfecho o muy satisfecho. Sin embargo, no es nada despreciable para un universo de adultos de poco más de 80 millones. Que tengan ustedes ahí 13.4 millones que calificaron muy insatisfecho o insatisfecho. Y en el recuadro del lado derecho, ustedes pueden ver que las calificaciones, digamos, más altas son mayores para los hombres que para las mujeres, ¿no? Y las más bajas, digamos, son más frecuentes entre las mujeres que entre los hombres. Ahora, en todos estos levantamientos hemos visto que los promedios están alrededor de 8, ligeramente mayores para hombres que para mujeres. Podemos ver que por entidad federativa esa diferencia a favor de los hombres es, diríamos, sistemática. Si preguntamos, como preguntamos en el cuestionario sobre una cantidad de otros elementos relevantes, podemos hacer cruces como este que les muestro a continuación, donde vemos que hay una asociación positiva entre nivel de escolaridad y el promedio de satisfacción con la vida que corresponde al conjunto de la población que se está refiriendo en cada caso. Sin embargo, es importante reconocer que cuando se usa un modelo econométrico y se controla por ingreso y por estatus, esta diferencia desaparece, lo cual pareciera ser que implica que la educación suma al bienestar subjetivo de las personas en México, básicamente porque está asociada con mayor nivel de ingreso, no necesariamente porque la mayor educación conduzca a un mayor gozo de la vida, lo cual es triste. Eh, eh, una pregunta que pues vale la pena tomar en cuenta es pues, si es mejor estar casado o soltero o no. Tal vez para reforzar una decisión que ya se tomó o para pensarla bien en caso de que se vaya a tomar. Ocurre que sí, ¿no? Hay una décima a favor de los casados respecto a los solteros, pero otra vez, cuando hacemos el trabajo econométrico y controlamos por una serie de elementos económicos y sociales y demográficos, vemos que
estar casado o estar en unión libre quedan en primer lugar. Eh, y vemos también que son indistinguibles entre sí y vemos que son superiores al resto de las situaciones. Y eso nos recuerda la importancia de no estar solo, ¿no? Un colega de el INEGI le llamó a esto que les muestro el efecto cobija, y es sumamente importante pues reconocer la importancia de estar acompañado en este caso por una pareja para el bienestar subjetivo de la gente. Eh, la relación con el ingreso, ustedes lo que tienen aquí en el eje horizontal son deciles, grupos de 10% de los hogares ordenados de conformidad con su ingreso, de los que tienen menos ingreso a los que tienen más ingreso. Y aquí pueden ver cómo a medida que consideramos hogares con mayor nivel de ingreso, tenemos también reportes de satisfacción con la vida más altos. Entonces, pensar que hablar de bienestar subjetivo nos va a hacer olvidar el ingreso, pues es un error. Realmente, atrás de la respuesta de bienestar subjetivo, en parte está el nivel de ingreso de la gente. Hay más cosas, por supuesto, como vamos a ver más adelante. En esta gráfica les, les muestro en el eje horizontal una variable de bienestar subjetivo, de carácter cognitivo, que es satisfacción con la vida, y una de carácter emotivo, que es el balance afectivo, donde sumamos emociones positivas y negativas. La línea punteada horizontal es el promedio nacional de balance afectivo, la línea punteada vertical es el promedio nacional en satisfacción con la vida. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Bueno, lo que vemos es que hay distintas condiciones relacionadas con, en este caso, con salud o con adicciones, que hacen que se separen del promedio nacional. Si estás por arriba y a la derecha de la cruz negra, estás de manera no ambigua mejor que el promedio nacional. Si estás hacia abajo y a la izquierda de la cruz negra, estás de manera no ambigua peor que el promedio nacional. Y aquí vemos, por ejemplo, que si se tienen discapacidades mentales en el hogar, si hay alguien que requiera de cuidados especiales, si hay alguien que sufra de alcoholismo o si hay alguien que sufra de adicción a otro tipo de drogas. En cada uno de estos casos vemos que los promedios de bienestar en las dos dimensiones se separan del promedio nacional de una manera desventajosa. Los lazos interpersonales también son importantes, lo cual nos regresa al tema que les platicaba hace un momento de la diferencia entre la soledad y la compañía. El hecho de que alguien pueda lograr y avanzar en las metas que se propone y que no sea excluido, por ejemplo, del acceso a la educación, pues tú hace una diferencia importante. El tema de la seguridad y la violencia me llama mucho la atención el hecho de que a pesar de la violencia tan severa que se sufre en muchas partes de nuestro país, eh, las personas parecieran no estar eh, internalizando esos hechos en sus respuestas sobre el bienestar subjetivo, a menos que le pasen a ellas mismas o a alguien muy cercano. En cuyo caso sí te reportan niveles más bajos del promedio, como se muestra en estos casos, ¿no? Por ejemplo, ahí están viendo que sí recibió amenazas de un desconocido o que sí sufrió una agresión física de un desconocido. Y esos son aspectos que podemos encontrar en los diarios, que podemos encontrar en los noticieros. Pero hay otros que puede que impliquen un mayor distanciamiento hacia abajo del promedio nacional de bienestar subjetivo, pero que no aparecen en los medios porque no ocurren de manera pública, como es, por ejemplo, la violencia doméstica, mayoritariamente padecida por las mujeres, como se ve en ese triangulito amarillo de ahí abajo. La discriminación, sufrirla o no sufrirla, hace una diferencia importante. El hacer reconocimiento a alguien por hacer bien lo que hace, también hace una diferencia los niveles de bienestar
que reporta la gente. Eh, si se tiene un trabajo o si se está en situación de desocupación o desempleo, hacen diferencia. Pero debo decir que en este caso resulta muy interesante para el caso de los datos de México, el que si uno controla econométricamente por el ingreso de los hogares, de manera que solo vea si está ocupado o no ocupado, eh, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde hay pérdidas no pecuniarias por el hecho de estar desempleado, en el caso de los mexicanos pareciera que lo único que extraña a uno del trabajo es lo que te pagan por él, y eso pues pareciera estarnos indicando que pues no estamos viendo el trabajo como una oportunidad de florecimiento personal, sino como simplemente una manera de llevar el sustento a la casa. Eh, Otra dimensión muy interesante de el enfoque de bienestar subjetivo es que pues nos revela algunas cosas que parecieran no ser tan obvias. Por ejemplo, tienen ustedes aquí esta gráfica que me la prestó Olinka Páez de un trabajo de investigación que hizo también en el INEGI con información de la encuesta nacional de uso del tiempo de 2014. Y aquí lo que ustedes pueden ver es la condición de actividad económica y su relación con el bienestar subjetivo. La barra azul son los hombres, la barra amarilla son mujeres. Y entonces ustedes pueden ver que para las mujeres, para los hombres, ¿no? Estar ocupados en relación con no económicamente activos implica un plus, pero al revés para el caso de las mujeres. Entonces, pues esto llama mucho la atención y tiene que ver con esta idea que también propone Olinka de la pobreza de tiempo y bienestar subjetivo. Y aquí ustedes pueden ver que la línea verde hace referencia a quienes están en condición de, no, de ser no pobres de tiempo. Y las líneas moradas son las personas que están en pobreza de tiempo, ¿no? Pobreza de tiempo es quienes están muy por debajo de la mediana de la disponibilidad de tiempo libre para ocio, eh, tanto hombres como mujeres. Entonces, lo que vemos aquí es que las personas que tienen los menores niveles de satisfacción con la vida, pues eh, son, es más probable que tengas esos niveles bajos si eres pobre, si estás en situación de pobreza de tiempo. Y los niveles más altos de satisfacción con la vida corresponden a las personas que no tienen problemas de pobreza de tiempo. Y ocurre pues que, relacionándolo con la lámina anterior, las mujeres que trabajan, además tienen que, por cómo están establecidos los roles de género en nuestro país, pues terminan teniendo que dedicar tiempo adicional de trabajo en el hogar, ¿no? Y se quedan con muy poco tiempo para sí mismas, para su disfrute de ocio, y eso un poco explica lo que les mostraba en la lámina anterior, ¿no? Que es algo a lo que podemos atisbar desde la perspectiva del bienestar subjetivo. Eh, Otro tema es el de la pobreza. Eh, en México, ustedes saben, el Coneval pues lleva liderazgo en la medición oficial de la pobreza, tiene esta medición de pobreza multidimensional, y aquí yo les muestro pues los distintos niveles de satisfacción con la vida que reportan personas según el número de carencias sociales con las que están asociadas en la medición de pobreza de Coneval, ¿no? Y lo que podemos ver es que a medida que consideramos personas con más carencias sociales, los reportes de satisfacción con la vida son más bajos. También podemos ayudarnos a ver algo que no puedes ver con el análisis directo y simple de los datos de Coneval, como saber pues, cuál es la carencia más, o cuáles son las carencias más
más serias, ¿no? Y como la intuición nos haría pensar, pues la de la alimentación es la que está asociada con los niveles más bajos de satisfacción con la vida. Y también desde esta medición de bienestar subjetivo nosotros podemos observar que en el marco de este diagrama de dos dimensiones que les mostré hace unos minutos, eh, queda muy claramente establecido un orden para las diferentes condiciones de pobreza que pueden tener las personas. Otra vez, usando las categorías de Coneval. Y la preocupación muy legítima de algunos especialistas respecto de que el uso de métricas como el bienestar subjetivo pudiera terminar eh, inclinándonos a pensar que ya no hay nada que hacer con la pobreza porque los pobres estarían manifestándose igual de felices que los no pobres, pues aquí no se ve sustentado con los datos. Aquí lo que vemos es que las personas en pobreza extrema son los que muestran los menores niveles de bienestar subjetivo, sea que lo mides de manera cognitiva, sea que lo mides de manera emotiva. Le siguen después los pobres moderados, luego los vulnerables por carencias, luego los vulnerables por ingresos y luego los no pobres y no vulnerables. Es decir, esa idea de que el enfoque de bienestar subjetivo pudiera de alguna manera tener un sesgo conservador de status quo que tendiera a ocultar las desventajas en las cuales se encuentran las personas que padecen de una situación de pobreza, pues no está sustentado. Eh, Ahora, medimos también un conjunto de dominios de bienestar de las personas. Y ahí les preguntamos, igual que en la pregunta que les mostré en principio, oiga, del 0 al 10, ¿qué tan satisfecho está con su vida familiar? ¿Qué tan satisfecho está con su vida afectiva? Y así, para cada uno de los casos que ven en la pantalla. Y es interesante observar que si comparamos, si tomamos por un lado los no pobres y no vulnerables y por otro las personas en pobreza extrema, eh, vemos que estar en pobreza extrema significa que se va a responder en promedio más bajo para la satisfacción con la vida familiar, para la satisfacción con la vida afectiva, para la satisfacción con la actividad que se realiza, para la satisfacción con los logros, con la vivienda, con las perspectivas, con la vida social, con la salud, con el nivel de vida, con el tiempo libre, con el vecindario, ¿no? Lo de ciudad, país y seguridad es algo a lo que voy a regresar un poco más adelante. Eh, Ahora voy a mostrarles algo acerca de la evolución en el tiempo del bienestar subjetivo en México y esta encuesta que les comentaba que se levanta el primer mes de cada trimestre a partir del tercer trimestre de 2013, pues nos muestra esta evolución, ha venido creciendo suavemente a lo largo de los trimestres, con algunos picos para arriba o para abajo asociados con eventos coyunturales. Eh, y me parece especialmente interesante mostrarles esto. Otra vez aquí estoy reportando los dominios de satisfacción y lo estoy haciendo para el mes de julio de 2013 y de 2017. Si ustedes ven la línea verde, que es la de 2017, pues está por arriba de, de la línea azul, que es la de 2013, prácticamente en todos los dominios, excepto ciudad, país y seguridad, como les platicaba hace un momento. Eh, Ahora veamos julio de 2018. En julio de 2018 tenemos una situación muy similar a la de 2017 para prácticamente todos los dominios, pero ya para ciudad, para país y para seguridad ciudadana ya no se observa ese nivel menor que se tenía antes, sino que hay una recuperación en julio, ustedes recuerdan, de 18, pues fueron las elecciones y digamos, es atribuible este incremento en la satisfacción con ciudad, país y seguridad ciudadana, aspectos relacionados con las cuestiones públicas del país, ante la expectativa generada entre un amplio conjunto de la población
de que las cosas seguramente estarían mejor en esos aspectos, en casi todas las cuestiones de lo público, diría yo, y sin que hubiera ocurrido nada más que el resultado de unas elecciones. Y entonces, esto lo que nos da la señal es de que también la, las esperanzas que albergue la gente van a ser incorporadas en sus respuestas a algunas de las preguntas sobre satisfacción con la vida o sobre satisfacción en sus dominios. Eh, Aquí estamos incorporando 2019 y no se ve ninguna diferencia importante entre 18 y 19. Y en esta gráfica simplemente les muestro lo que pasa con lo que pasó en aquel momento, en julio de 2018, con la confianza del consumidor. Eh, eh, Otra manera eh, de tomar en consideración eh, la importancia de las expectativas y de las esperanzas. Usualmente había una brecha eh, de tamaño más o menos estable entre la apreciación de quienes respondían a esta encuesta respecto de la situación futura del hogar y respecto a la situación futura del país. En general, las personas tienden a responder más alto para su hogar que para el país en su apreciación de la situación futura. Eh, pero lo interesante aquí es que con las elecciones esa brecha se cerró. Y entonces los valores para la situación futura del país llegaron a ser prácticamente iguales a los de situación futura del hogar, indicando que esa brecha entre lo otro y lo mío se redujo, dado que yo como votante, ellos como votantes, pues estaban visualizando una situación futura tal como la deseaban, ¿no? Papel de las expectativas. Eh, y bueno, ya para ir cerrando, eh, después de haber hablado mucho sobre bienestar subjetivo, sí quiero hacer un énfasis en que no creo, bueno, primero, el PIB está ahí, el PIB ha estado ahí desde hace muchos años, el PIB apareció en los años 30 como una respuesta a la pregunta de qué es aquello que está en crisis, ¿no? Ha sido muy útil como guía de políticas públicas y es un indicador de actividad económica que es sumamente valioso y qué bueno que esté ahí y seguramente seguirá estando ahí por muchos años. Pero, como también dijimos en un principio, si queremos hablar de el progreso de la sociedad y del bienestar y de la calidad de vida, pues hay que tomar en cuenta también otras cosas. Eh, yo creo que es muy importante que hablemos de bienestar subjetivo, pero creo que es importante que hablemos de bienestar subjetivo en el marco de un conjunto más amplio de indicadores, que no nos quedemos nada más con el bienestar subjetivo como eh, el eh, elemento definitorio del progreso y el bienestar, que por supuesto pues uno quiere que cualquier forma de progreso y bienestar redunde en que la gente esté más a gusto con su vida y la pase mejor, esté más satisfecha y sea más feliz. Eh, pero nosotros queremos pues tomar en consideración un conjunto de otros elementos que tienen que ver con el desarrollo de las capacidades y las libertades de las personas, el, la atención a los derechos humanos de las personas eh, y su propio progreso económico per se, que es perfectamente válido. Entonces, la idea pues es tomar en consideración un conjunto más amplio de indicadores donde podamos ver temas como calidad de vida, donde tengo aquí en esta lámina cosas como salud, balance vida-trabajo, educación, comunidad, participación ciudadana, seguridad personal y bienestar subjetivo, ¿no? Eh, Elementos también que tienen que ver con las condiciones de vida, como estos de ingreso, trabajo y vivienda, y por supuesto, aquellos que nos ponen en contacto con el medio ambiente y qué tanto lo estamos conservando, dejando de conservar al momento de atender a nuestras necesidades y esta necesidad de mantener los acervos de capital para
natural, económico, humano y social para las generaciones que vienen. Entonces, yo veo el bienestar subjetivo en el marco de un conjunto de otros indicadores que nos ayuden a tener un mejor monitoreo de cómo vamos como sociedad y también creo que eh, pese a la popularidad de los índices, eh, la idea de usar un índice que resuma todo, pues conduce a pérdida de información que es indeseable y conduce a la necesidad de establecer ponderadores que no necesariamente son siempre los mejores o igualmente útiles. Y entonces creo que el ideal es que podamos tener un tablero de indicadores como el de un auto o como el de un avión con sus indicadores análogos estilo antiguo, donde podamos ver las agujitas de cada uno y ir inteligentemente ponderando a qué debemos ponerle más atención en cada momento. Y, y bueno, pues algunos comentarios finales. Partimos de que el bienestar de las personas debe ser un propósito central de las políticas públicas. La dimensión subjetiva del bienestar es fundamental en el logro de este propósito. Es difícil sostener que una persona tiene una buena vida si esa persona no tiene una experiencia de vida grata y significativa. Y bueno, el bienestar subjetivo es objetivamente medible. Podemos regresar una y otra vez a aplicar una encuesta y nos va a dar números muy consistentes si la aplicamos al mismo conjunto de población eh, en momentos cercanos. Y la toma de decisiones racional debe basarse en evidencias y no en creencias. Entonces, ¿para qué suponer acerca de qué es lo que hace que la gente sea más feliz y podemos ir a tomar mediciones al respecto y a encontrar las correlaciones relevantes? Y yo creo que es importante reconocer que sin buenos datos cualquiera puede reclamar éxito con cualquier política y entonces es mejor que tengamos buenos datos para saber si vamos bien o no. Y por eso es necesario medir y conocer los correlatos y determinantes del bienestar subjetivo. Entonces, regresando al tema del PIB, el PIB es un indicador fundamental. Una parte importante de las diferencias del bienestar entre países se debe a diferencias en las condiciones materiales de existencia de sus poblaciones. Recuerden esa gráfica al principio donde les mostraba que hay una clara asociación positiva entre el PIB per cápita y el indicador de bienestar subjetivo que reporta Gallup en el World Happiness Report. Eh, eh, yo sugiero no usar un solo indicador. Eh, ahí dice un, pero debe decir no. No uses un solo indicador ni te bases solo en un índice. Es mejor usar un tablero de indicadores. Para monitorear el progreso de las sociedades debemos ir más allá del PIB, sin duda. Eso no significa desechar el PIB, significa incorporar un conjunto de indicadores adicionales. Es necesario reconocer la necesidad de un enfoque multidimensional que considere el progreso material, la sostenibilidad de este progreso y la calidad de vida de la gente. El crecimiento económico con equidad genera más felicidad para más personas eh, que el mismo crecimiento sin equidad. Entonces, si lo que queremos es lograr el mayor bienestar para el mayor número de personas y estamos promoviendo el crecimiento económico de una sociedad, pues conviene más que ese crecimiento sea un crecimiento compartido a que no lo sea. Y la gente más pobre es la que mayor bienestar subjetivo deriva del incremento de sus ingresos. Si recuerdan la gráfica también que les mostré de países, mostraba que la curva tiene una forma cóncava, y eso significa que el incremento marginal en el bienestar subjetivo es mayor a medida que el ingreso es menor. También es importante reconocer que no solo lo material cuenta y que ni siquiera es lo que más cuenta. Aspectos como la vida familiar, la vida afectiva y la vida social son fundamentales. Sin embargo, las esferas de lo material y lo inmaterial están interconectadas. Es más probable que las personas tengan mejores relaciones familiares que no están en pobreza extrema. Como vimos en las gráficas, eh, con todo y las fortalezas de unión familiar que tenemos en este país y la familia extendida y las reuniones frecuentes,
y el apoyo entre los miembros de las familias y los amigos, ser o estar en condiciones de pobreza extrema implica que los reportes de satisfacción con vida familiar, vida afectiva y de otro tipo de relaciones con otras personas, pues son menores de lo que ocurre cuando estamos considerando a las personas que no están en condición de pobreza. Entonces, los otros importan. Por ello es importante cuidar que temas como la vida familiar, la afectiva y la social no tengan que deteriorarse a cambio de progreso material. En ese sentido, ayuda a promover que las personas tengan opciones de desarrollo que no impliquen alejarse de sus seres queridos o desvincularse socialmente. Fortalecer la agenda de equidad de género también se vio en algunas de las láminas, es algo importante. Tiene que pues, ponerse atención en los temas de la distribución de trabajo doméstico, pero también los temas de discriminación, de violencia doméstica, de pobreza de tiempo. Eh, es importante apuntalar la relevancia de la educación formal como vía de disfrute de la vida, también creo que se hizo aparente en una de las láminas. Reconocer la soledad no deseada como un problema social y tomar medidas para evitar que el caso de la gente que está sola a su pesar se generalice y con ello pues podamos atender también temas como la depresión y la ansiedad. Y más allá de su utilidad como fuente de ingresos, también reconocer que el trabajo puede convertirse en una fuente de florecimiento humano y en este sentido yo creo que hay mucho que hacer y que se hace aparente también desde la perspectiva de bienestar subjetivo. Y bueno, el ocio también es una fuente importante de bienestar y por eso es necesario promover una vida con adecuados balances ocio-trabajo, adicciones, soledad, exclusión, falta de libertades, inseguridad, discriminación, falta de reconocimiento y pobreza son temas objetivos que se reflejan en el bienestar subjetivo con claridad. La felicidad de las personas florece más fácilmente en los contextos adecuados. El contexto importa, la gente no es feliz en abstracto, la gente requiere de contextos favorables para florecer y eso tiene que ver con una cantidad de cosas que se pueden promover desde la política pública. Y también las personas más satisfechas con la vida suelen tener ventajas en el desempeño escolar y laboral. Y entonces es un flujo que va en ambas direcciones. Y bueno, pues el bienestar subjetivo está mediado por procesos emotivos y cognitivos. Y en ese sentido, pues la atención a la salud mental la atención a la salud mental es fundamental. Yo con eso termino. Muchas gracias. Gerardo, ¿me escuchas? Te escucho muy bien, Beni. Ok. Tengo toda una serie de preguntas. Muchas gracias por tu exposición y porque cuidaste bastante bien el tiempo. Eh, hay algunas preguntas que se repiten varias veces y algunas que pienso que ya contestaste. Tú decides, te voy a hacer unas 5 preguntas porque se me hace que algunas simplemente puedes decir que ya las contestaste durante tu exposición. Se te pregunta, ¿qué opinas de desaparecer el PIB como medición? Creo que lo contestaste. ¿Cómo podríamos medir la felicidad? Perdón, Norma Lorena Loesa pregunta, ¿cómo podríamos medir la felicidad sin que eso sea solo una percepción? ¿Hay indicadores materiales para la felicidad que no sean producto de una visión capitalista específicamente? Juan Fidel Medina te pregunta, ¿qué opinas sobre crear un índice de bienestar si lo crees oportuno? Eh, Vane Correaro te pregunta, ¿por qué no integran la tasa de suicidios a la metodología de los levantamientos? Bartolo de Jesús Villar te pregunta, ¿en sus modelos econométricos se contemplan las interacciones? Y Simón Maya te pregunta, respecto de la satisfacción con la vida, ¿cuál es el margen de error? Me refiero a que siendo un tema subjetivo, ¿hasta dónde una respuesta sería válida? Yo creo que puedes contestar estas rápidamente porque muchas de ellas ya la posición, pero te doy oportunidad de contestar algo. Sí, claro. Muchas gracias. Y bueno, respecto de desaparecer al PIB, creo que
no está sobre la mesa la idea de desaparecer al PIB. El propio presidente ha aclarado que no es esa su intención. Y, y no, digamos, no tendría sentido desaparecer algo que funciona. Pero el PIB funciona para lo que fue diseñado, que es para medir la actividad económica. eh, y como comenté originalmente, desde un principio, los creadores del PIB, especialmente Simon Kuznets, dejó muy claramente establecido que el PIB no se había diseñado como un indicador de bienestar social, ¿no? Y pues que en ese sentido tenía limitaciones, algunas de las cuales ya comenté. Entonces, eso no, el que no significa para algo para lo cual no fue diseñado, no significa que lo borremos y dejemos de tener las ventajas y las utilidades que nos da usarlo para lo cual sí fue diseñado, que es para medir la actividad económica. Entonces, pues, en ese sentido, yo creo que funciona razonablemente bien, pero como todo, pues hay que adentrarse en cómo se construye, eh, conocer los supuestos y sus alcances y limitaciones para usarlo de manera adecuada. Creo que el punto más que desaparecerlo es comprenderlo y saber cuáles son sus límites para usarlo bien. La segunda pregunta eh, tiene que ver con el tema de la felicidad eh, como percepción, este, y la aparente falta de objetividad. Y bueno, pues sí, estás viendo el bienestar subjetivo, lo que te reporta la gente, de cómo la está pasando en la vida, ¿no? Y ahí les decía yo, hay eh, enfoques cognitivos y enfoques emotivos, y está el enfoque eudemónico. Los enfoques cognitivos que tienen que ver, por ejemplo, con la satisfacción con la vida, necesariamente están sujetos a filtros que de manera más consciente o inconsciente hacemos cuando decidimos qué es lo que debemos darle más peso cuando hago la integral de mi experiencia de vida. Y eso pues tiene una cantidad de influencias culturales y sociales pues muy importante, ¿no? Que es importante reconocer y saber que están ahí. Eh, la parte emotiva es más espontánea porque pues, hace referencia a si estás enojado o tranquilo o estás triste, eh, y, o si estás contento. Y aquí pues es una cosa bastante más visceral, eh, y seguramente menos tamizada por cuestiones de valoraciones socioculturales. Eh, pero en ambos casos, yo creo que es importante reconocer que eh, el apoyo de otras ciencias nos ha permitido encontrar que hay una asociación, por ejemplo, entre lo que te responde la gente cuando responde bajo en bienestar subjetivo y lo que ocurre en nuestra actividad cerebral, que se puede monitorear a través de distintas técnicas de escaneo, este, como la resonancia magnética, por ejemplo, entre, entre otras, y que pues te permite ver que hay una asociación entre lo que la gente responde a este tipo de cuestionarios y lo que pasa en su cerebro, ¿no? La actividad prefrontal izquierda del cerebro se activa cuando se experimentan emociones positivas, y el lóbulo prefrontal derecho se activa más especialmente cuando hay emociones negativas, y también tenemos correlación estrecha con marcadores biológicos que puedes extraer a través de la saliva de la sangre de la gente, y que te ayuda a darte una idea de que esto que captamos a través de cuestionarios pues tiene una asociación más o menos cercana con otro tipo de indicadores a los que estamos más acostumbrados como objetivos. Pero les decía, eh, esta información, a pesar de ser eh, un reporte subjetivo, cuando yo voy y mido los reportes subjetivos y veo que se asocian sistemáticamente con las mismas covariables, y que las respuestas que me da la gente no son estrictamente aleatorias, sino que están sujetas a patrones claramente determinables,
pues entonces no estoy hablando de algo que no se pueda abordar científicamente, sino que estoy viendo un abordaje científico, un abordaje objetivo de un fenómeno subjetivo. Eh, y lo de la visión capitalista me parece muy interesante porque uno de los, digamos, de los descubrimientos más importantes del bienestar subjetivo es que lo que principalmente mueve y hace diferencias en los niveles de bienestar de las personas son los elementos no económicos, es la relación con los otros, eh, es mis relaciones familiares y mis relaciones afectivas y mis relaciones sociales. Eso, digamos, es lo que cuenta más. Digamos, el enfoque de bienestar subjetivo justamente nos ha ayudado a ver cuando se aplica a la economía que hay una diferencia entre la utilidad esperada y la utilidad experimentada cuando se deciden hacer acciones de mercado y que las personas, al menos en las sociedades capitalistas, tendemos a sobreestimar la felicidad que vamos a lograr cuando decidimos dedicar nuestros recursos económicos, por ejemplo, a la compra de bienes y no a la de experiencias con otros, con otras personas relevantes. Y terminamos teniendo patrones de consumo que son subóptimos respecto de lo cual, respecto de la versión del patrón de consumo que hubiera maximizado mi bienestar subjetivo. Entonces, pues más bien es una vía para, el enfoque de bienestar subjetivo es una vía para encontrar esas fallas en la toma de decisiones en la realidad en la que vivimos. Y la idea de crear un índice de bienestar, yo les decía que yo no soy muy afecto a los índices, yo prefiero los indicadores, depende del caso, ¿no? Pero para el caso en particular de indicadores de bienestar, yo creo que es más conveniente que tengamos un tablero de indicadores con unos cuantos indicadores, no sea demasiado grande para que lo podamos comprender y tener claramente a la vista y que podamos ver uno por uno los elementos que están ahí y que no estemos sujetos a ponderaciones que pudieran no ser una buena guía al momento de tomar decisiones. Y yo creo que cuando resumes un conjunto amplio de variables en un índice, pues pierdes información. Y esa pérdida de información pues te puede conducir a dejar de ver cosas importantes. Eh, y luego, sobre integrar tareas temas de suicidios, yo les sugiero que se metan al cuestionario del diario ampliado, donde tenemos un conjunto de variables que acompañan a las variables sobre bienestar subjetivo, en las cuales le preguntamos a las personas una cantidad acerca de una cantidad de eventos positivos y negativos que les han ocurrido entre ellos y recientemente, por ejemplo, tuvieron la pérdida de un familiar y entre otros aspectos que nos ayudan a tener una mayor claridad de contexto de por qué las personas responden más alto o más bajo en esos términos, en términos de su satisfacción con la vida, de su bienestar subjetivo. Eh, y, y, yo creo que es relativamente fácil correlacionar, por ejemplo, los niveles de satisfacción con la vida o de bienestar subjetivo con indicadores duros de suicidios que pudieran existir en el país. Y luego, la, interacciones con otras métricas, creo que yo lo toqué en la parte de los índices. Y, y el margen de error en el bienestar subjetivo, esto es algo que, digamos, tú tienes una encuesta levantada con las técnicas de muestreo tradicionales y que analizas con las técnicas de análisis estadístico tradicionales, tienes intervalos de confianza que puedes especificar para hacer comparaciones y saber si son estadísticamente significativas o no. Digamos, esto lo abordas con estadística tradicional y pues en ese sentido, igual que en cualquier otra variable aleatoria, pues aquí vas a tener que convivir con el error estadístico pues hay que manejarlo. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchas? Te escucho bien. Ok, te hago otra serie de preguntas. Aquí hay una pregunta
técnica de alguien que obviamente se ocupa de este tema, Anna Huatley. Te pregunta, la Viare 2014 permite analizar la relación del bienestar subjetivo con la pobreza debido a que se levantó junto con la ENIC, encuesta que usa Coneval para medir la pobreza. Sin embargo, cuando los encuestados dijeron haber sufrido un evento adverso, pero al mismo tiempo reportaron la puntuación más alta en satisfacción con la vida y en diferentes aspectos de ella, el INEGI decidió eliminar la respuesta del encuestado en las preguntas de satisfacción y les imputó la puntuación promedio de los encuestados con características socioeconómicas similares, alegando que esta situación muestra una inconsistencia en las respuestas que se interpreta como que el encuestado no entendió la pregunta. Esto no necesariamente es así. La imputación impide analizar la relación entre bienestar subjetivo y pobreza y quiere saber cómo decidió hacer la imputación y si se puede ver los datos originales sin la imputación, si se puede acceder a ellos. Isabel Rodríguez, ¿se podrían poner preguntas de satisfacción con la vida como no tener deudas crediticias? Alfonso Noé Martínez pregunta cómo se relaciona el bienestar subjetivo con la economía del bienestar. Bueno, creo que ya has hablado de eso. Juan Fidel Medina Martínez, ¿cuáles son los indicadores del llamado PND? No sé a qué se refiere, la verdad. Pues el Ejecutivo, él ha mencionado que va a inventar unos, pero a la fecha pluro, bla, 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 con todo respeto, bueno, se opone a las, lo que entiende como las propuestas de López Obrador. Alguien te pregunta cuándo se levantaron las encuestas y que si se han, Lorena Martínez pregunta si se han levantado encuestas Viare en tiempos de COVID. Aquí hay otra de Luis Pineda Ramos. Hay un estudio de Gallup y del doctor Kahneman, si mal no recuerdo, que señalaba una correlación positiva entre el nivel de ingreso y satisfacción con la vida en Estados Unidos. Sin embargo, se apuntaba también que a partir de un ingreso anual de $80,000 dejaba de existir esa correlación. Si existe un estudio similar para México, alguien te pregunta si los indicadores de la OCDE de well-being son complementarios al Viare o su enfoque es distinto. Luis Manuel Silva Romero te pregunta si la presentación se puede consultar de forma pública, desde qué sitio se puede descargar si ese es el caso. Finalmente, alguien pregunta algo que yo espero contestemos en la última conferencia de la serie, que de casualidad la doy yo. ¿Qué peso tiene el factor régimen político en el bienestar subjetivo? Ok, creo que son suficientes porque... Ok, gracias. Bueno, sí, qué bueno que hay muchas preguntas. Eh, esta pregunta de Ana Huatley, eh, pues sí, hay algunas decisiones que se toman en el proceso de tratamiento de la información que pueden ser controversiales y entiendo sus puntos de vista, no necesariamente los comparto, pero los entiendo y yo le pediría que por favor me escribiera para que podamos hablar más profundamente de estos detalles. Eh, el tema de las deudas, si mal no recuerdo, en los elementos de contexto del cuestionario del cuestionario bien empleado se aborda el tema y lo que me queda muy claro es que en un cuestionario que estamos diseñando actualmente sí estamos incorporando el tema de la situación financiera de los hogares, porque sabemos que se puede ser una fuente importante de estrés. Eh, justamente el tema de bienestar subjetivo con la economía del bienestar, creo que ya toqué algo de eso. Eh, digamos, quisiera nada más comentar adicionalmente que el enfoque de bienestar subjetivo te permite tener una visión eh, crítica y alternativa a la hipótesis de la preferencia revelada, ¿no? Este,
que nos haría suponer que realmente pues no hace falta conocer sobre la utilidad de los consumidores porque eh, pues siempre van a tomar decisiones racionales. Pero por lo que han escrito Kahneman y Wiener y muchos otros, pues eh, los seres humanos somos bastante menos racionales de lo que supondría el Homo economicus y eso pues es algo que se soporta con la economía de bienestar subjetivo. Eh, Sobre el tema de los indicadores del PND, no soy la persona adecuada para responder sobre eso. Y cuando se levantaron, les decía, hay un levantamiento 2012 que se hizo como módulo de la encuesta nacional de gastos de los hogares del primer trimestre. Hay un levantamiento 2014 que, como ya se mencionó, se hizo como módulo de la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. En particular, acompañó al módulo de condiciones socioeconómicas de los hogares. Eh, y hay una serie de levantamientos trimestrales que se han hecho desde el tercer trimestre de 2013 eh, hasta el primer trimestre de 2020 eh, como módulo de la encuesta nacional de confianza del consumidor. Primer mes de cada trimestre se levanta. Se debió haber levantado en abril, pero si ustedes recuerdan, como parte de las decisiones que se tomaron por el Consejo Nacional de Seguridad de Salubridad para proteger la sana distancia y la salud de la población, pues se prohibió explícitamente que se realizaran encuestas cara a cara. Es una encuesta cara a cara y entonces pues no se hizo. Así que debemos tener ahí un hueco en la serie de tiempo en abril. Eh, y entonces tiene que ver con otra pregunta, de si se levantaron en tiempos de COVID, pues la que correspondía, que era la de abril, no se levantó. Entonces, eh, la de julio espero que sí se pueda levantar, en cuyo caso pues tendremos la primera propiamente que refleje los tiempos de COVID sobre el tema de Kahneman y la idea de que habría un máximo y un nivel de ingreso tal que a partir de ahí ya no suma mayor ingreso a mayor bienestar objetivo. Eh, yo me remitiría al trabajo de Wolfers y Stevenson, que es bastante más sólido. No recuerdo ahorita el año, creo que es 2008, no lo recuerdo bien, pero de Wolfers y Stevenson. Y creo que ahí es una muy buena revisión en la que muestran que no hay cota superior y que en general mayor ingreso implica sí a tasas decrecientes, pero siempre están asociados con mayor ingreso, con mayor bienestar subjetivo. Eh, y no sé si alguien haya hecho un trabajo específico sobre esto, no recuerdo, tal vez tú, Beni, te acuerdes, posiblemente Mariano Rojas, no estoy seguro, eh, aplicado ya específicamente al caso de México. Yo lo que, digamos, lo que encuentro en el Viare, econométricamente no me hace pensar que tuviéramos un punto de saciedad del ingreso. Y eh, otro punto que se hace como pregunta es si los indicadores de la OCDE son complementarios al Viare. Yo creo que, a ver, los indicadores de la OCDE que se publican en dos, se publican en House Life, que es uno de los productos de OCDE donde reportan su marco de bienestar con números. Y el otro producto donde hacen esto es el Better Life Index, o tu índice para una vida mejor, así le llaman en español. Y en ambos usan indicadores de bienestar subjetivo para México de la encuesta de Gallup. Entonces, lo que puedo decir es que los datos del INEGI no entran ahí porque nosotros hacemos las cosas de manera que no necesariamente, de hecho, lo hacemos de manera distinta como lo hace Gallup, y entonces pues no puede encajar ahí nuestra estadística y requieren de datos que sean comparables para pues, todos los países, de manera que
de manera que pues no encaja el Viare ahí. El Viare más bien pues nos es de utilidad para tener un análisis más a fondo del tema del bienestar subjetivo en México. Y, y acerca del régimen político, eh, y a reserva de lo que Benny pueda decir en su momento, yo lo que puedo ver en los reportes mundiales de, del World Happiness Report es que los países que están hasta arriba de la lista pues son países democráticos, ¿no? Donde la gente tiene libertad para decidir acerca de las cuestiones públicas, donde tiene una voz activa y una muy amplia participación política y goza de un conjunto también muy grande de libertades para hacer con su vida como mejor les parezca. Entonces, eh, creo que eso está muy claro ahí y en el otro extremo, donde tienes países políticamente inestables y dictaduras y situaciones en las cuales pues, las garantías básicas de los ciudadanos pues no se respetan. Entonces, seguramente Beni podrá ampliar sobre este tema en su oportunidad. Gracias. Ok, muchas gracias. Tengo por ahora una pregunta más, que es cómo impacta este estudio en las políticas públicas, me imagino de México, pero si no en general, cómo la gente percibe su bienestar hoy en el corto plazo con respecto a la propuesta de gobierno para aliviar los retos de la pandemia. Básicamente yo creo que es una pregunta sobre si todos estos estudios sirven para algo en orientar la política pública y si va a ser particularmente importante para este momento en que pues el bienestar debe haberse llevado un golpe importante. Sin duda, yo creo que algunas de las preocupaciones que se han manifestado en diversas voces por la idea de comenzar a hablar de bienestar subjetivo ahora, eh, parecieran suponer que la gente no va a acusar recibo en sus reportes de bienestar subjetivo de los efectos de la pérdida de empleo, de la pérdida de ingreso, del deterioro en su seguridad personal, de sus mayores seguramente problemas de endeudamiento, de mayor ansiedad, en fin, de todas las cosas negativas son, que acompañan a eh, a una recesión tan fuerte como la que estaríamos, o la que estamos metidos en este momento, ¿no? Entonces, eso deberá reflejarse ahí. Yo creo que será un monitor relevante de cómo es que la gente está sufriendo esta coyuntura económica y de salud. Y yo creo que vale la pena que se tome esta ventanilla, esta perspectiva en consideración también para tomar mejores decisiones de política pública, es lo que les puedo decir. Ok, bueno, como no tengo en este momento, creo, más preguntas, pues no queda más que agradecerte, Gerardo, tu participación. No creí que ibas a poder presentar 50 y tantas, diapositivas en el tiempo que se te otorgó. La verdad es que me sorprendiste muy positivamente. Te agradezco muchísimo y pues no podemos esperar al siguiente reporte, el que también incluye el efecto de la pandemia. Va a ser muy interesante verlo y estudiarlo. Te agradezco mucho y agradezco mucho al público que nos escuchó y nos vio. Muchas gracias, Gracias. Benny, gracias a ti y gracias a todos y todas que nos escucharon, nos preguntaron. Gracias.